Hola, buen día, profe. Mi nombre es Marian Fernanda Hernández del Valle y a continuación le mostraré mi código, el cual trata sobre cómo registrar los datos de una persona en una tabla utilizando base de datos. A continuación le explicaré unos temas, los cuales es explicar la relación entre clases, encapsulamiento y ocultación, la base de datos, entre otros métodos. Bueno, pues esta es mi primera clase en la cual tenemos la clase de base de datos, en la cual creamos estos atributos, los cuales están en privados. El primero, el cual es server name, lo utilizamos para el servidor que vamos a ocupar. Posteriormente ocupamos el username, definimos el username. Posteriormente creamos esta variable, en la cual está en privado, que es password, en la cual vamos a poner la contraseña, y luego vamos a crear este otro atributo, el cual es DBName, que nos va a servir para poner el nombre de nuestra base de datos. Luego creamos la variable con private. Posteriormente creamos un método público construct, en el cual pusimos nuestras variables anteriormente definidas, y esto que estamos haciendo es una conexión con la base de datos. De ahí creé el método función conecta, en el cual manda a llamar el server name, el username, la contraseña y la base de datos. Y este pequeño método que creamos aquí de if lo ocupamos para que en caso de que no mande a llamar la base de datos, me mande un mensaje de error y me diga cuál es. Posteriormente creamos un query, en el cual pusimos thisConnect, el método thisConnect. Ponemos la variable result this igual a con query, y pusimos la variable SQL. De ahí pusimos otra vez this con close y retornamos el resultado. Posteriormente creamos la clase persona y declaramos la base de datos como private. El encapsulamiento es un mecanismo en el cual reunimos datos y métodos dentro de una estructura, ocultando la implementación del objeto, es decir, implementando el acceso a los datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. El encapsulamiento permite, por lo tanto, garantizar la integridad de los datos contenidos en un objeto. Por lo tanto, si queremos proteger la información contra modificaciones inesperadas, debemos de recurrir al encapsulamiento. Estamos encapsulando y lo pusimos como privado y lo pusimos en un construct también como público para que puedan compartirse los datos, para que pueda hacer la conexión con base de datos.
De ahí creamos otro método público, el cual es getPersonas, en el cual pusimos que SQL se seleccionan los atributos, el cual es ID, nombre, edad y sexo de la tabla personas para que se guarden. Posteriormente, aquí creamos nuestros parámetros de conexión, en el cual pusimos que el nombre de nuestro servidor es localhost, nuestro username es root, nuestra contraseña, en este caso la mía es video, y puse el nombre de mi base de datos, el cual es video. Luego estoy creando una instancia para la clase de la clase database, el cual es database igual a new database, y ponemos estos atributos que ya tenemos ahí arriba iniciados: server name, username, password name y database y db name. Aquí creamos una instancia de la clase persona. Ponemos person igual a new person database. De ahí, aquí obtenemos todas las personas que hemos registrado. Acá creamos la tabla en la cual nos va a mostrar los resultados cuando ya los hayan registrado. Y aquí pues nos va a mostrar todas las personas que hayamos registrado en el formulario. Posteriormente aquí creamos un botón para regresar, y eso es todo por esta clase. También tenemos la clase registro, en el cual tenemos la clase database. Igualmente creamos nuestros atributos que están en private para tener ocultación. Posteriormente tenemos nuestro método constructor, está en público, en el cual se encuentran nuestro server name, username, password name y base de datos name. Esto está creando una conexión con la base de datos, y if, en caso de que tenga un error, nos lo va a mandar a decir, y nos va a mandar a decir cuál es el error. De ahí tenemos nuestro método para insertar lo que se registre en la base de datos. En caso de que se registre correctamente el ID, el nombre de la persona y el sexo, nos va a mandar a decir que nuestro registro se ha creado con éxito. En caso de que no, nos va a mandar un mensaje de error y nos va a decir cuál es. De ahí tenemos el método public function de struct, donde tenemos que nuestra variable con el método close. Posteriormente, creamos una instancia de la base de datos. Tenemos nuestro database igual a new database, en donde tenemos server, username, password y base de datos name.
Aquí obtenemos los datos del formulario y acá se insertan los datos en la tabla para poder crear un nuevo registro de las personas que deseamos. La conexión con base de datos puede soportar el uso de diferentes capas de transporte. El nombre localhost tiene un significado el cual está vinculado al uso de stalkers de dominio Unix. Posteriormente tenemos el método de la clase buscar, en la cual estamos mandando a decir que esta búsqueda va a ser a través del ID. Aquí va la lógica de la búsqueda de la base de datos en la que creamos encapsulamientos de server name para poder poner la dirección de base de datos. Luego se crea una variable user name. Aquí tenemos nuestro método constructor. Aquí nos está mandando a llenar nuestra base de datos. En caso de que el llenado de la base de datos haya sido erróneo, tengamos algún error, nos va a mandar a decir cuál es. Aquí tenemos el método searchPersonById, el cual nos va a ayudar a buscar a la persona a través del ID. Aquí tenemos el SQL, el cual va a mandar a llamar a la tabla personas, que en nuestro caso donde tenemos registradas a las personas, y WhereID, que es a través del método por el que yo lo decidí buscar. De ahí tenemos result discount query ISQL. De ahí aquí nos va a mostrar, una vez hayamos escrito el ID de la persona que ya tenemos registrada en nuestra base de datos, nos va a mostrar todos los datos de la persona, su ID, su nombre, su edad y su sexo. En caso de que el ID no esté registrado o no exista, nos va a mandar que hay 0 resultados, pues que no está. De ahí creamos los parámetros de conexión a base de datos para poder buscar dentro de ella. Creamos una instancia con la base de datos y aquí mandamos a buscar a la persona. Aquí tengo un pequeño, aquí está un HTML en el cual mandamos en esta clase mandamos a buscar a la persona y bueno, es todas las clases de mi código. A continuación les voy a mostrar su ejecución, su funcionamiento. Aquí creamos el registro de las personas. Aquí vamos a ingresar un ID. Acá vamos a poner el nombre de la persona. Vamos a ingresar su edad. Y vamos a ponerle el sexo. Le damos en Submit para guardar. Y nos dice, nuevo registro creado con éxito. Le damos regresar. Recuerden, aquí está los datos que pusimos, es María Juárez. Le vamos a dar regresar. Voy a actualizar la página y cuando me voy a tabla con personas
me va a aparecer el registro de María Juárez, de 19 años. Al regresar, nos vamos a ir a búsqueda de personas y vamos a poner el ID. Era 17. Aquí está. Y ya nos aparece en los datos completos de María. Igual si ponemos otro ID, como por ejemplo 11, nos va a mandar a buscar los datos de la persona que tenga ese ID. Aquí está su funcionamiento. Bueno, pues vamos a registrar otra persona para verificar que sí funcione correctamente. Vamos a registrar a Juanchito, a Juancho, ponerles, me equivoqué, eso ahí. Vamos a ponerle un ID de 20. Le voy a llamar Juancho López, ponerle sexo masculino. Le damos Submit. Dice nuevo registro creado con éxito. Le vamos a dar en regresar a la tabla de personas y ahí nos aparece Juancho. Se nos olvidó poner su edad, pero bueno, ahí está el nuevo registro de Juancho. Le damos regresar y nos vamos a nuestra base de datos, la cual se llama personas, la cual se llama video y tiene su tabla de personas. En la tabla de personas tenemos registradas a todas las personas que nos aparecen en tabla con personas, y esto significa que guarda correctamente el registro de las personas. Y bueno, este fue mi código y espero sea de su agrado. Muchas gracias por verlo y hasta luego.